profeta Ezequiel, en el capítulo 37, versículos del 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Yahvé, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. A mí por lo menos me fascina, y se refiere a lo que es la vuelta de los judíos a su propia tierra, lo que yo llamo la vuelta a su casa. Dios lo ha profetizado, está llenito. El Antiguo Testamento, hay una cantidad de pasajes donde se habla de la recogida de Dios, de la vuelta del pueblo judío de la diáspora o de la dispersión a su propia tierra. Dios mismo se encargaría de ello. Así que vamos a estar hablando de esto en esta charla, en esta mañana, ¿sí? Soy consciente, hermanos, de que hay hermanos que yo respeto profundamente, que creen que la vuelta de los judíos a su casa, lo que es a la tierra de Israel, solo se cumplirá cuando estos lleguen a creer en el Señor Jesús. Bueno, personalmente yo discrepo, pienso que si así fuera, si ellos llevaran razón, hay algunos eventos importantes y eventos que no encajarían, no se podrían entender. Si se entiende que esos eventos deben de darse con un Israel todavía en incredulidad, así como yo entiendo en la palabra del Señor. Bueno, cuando hablo de Israel en incredulidad, estoy hablando del pueblo en sí como nación, ¿verdad? Porque al margen, ahí por supuesto
personas del pueblo de Israel que están en estos momentos están creyendo en Jesús como su Mesías. Ellos están formando parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que lo curioso es que se cumplen dentro del contexto de la tierra de Israel. El pacto, por ejemplo, con el anticristo no vendrá de un Israel restaurado. No lo vemos en la Escritura. Por otro lado, el templo en Jerusalén estará construido antes de la restauración de Israel. Estas cosas no van a suceder a la distancia, sino será por judíos que vuelvan a su casa, pero todavía, y esto es importante que lo entendamos, pero todavía en incredulidad. Cuando Israel vea a su Mesías, de acuerdo como vemos en la Escritura, el mismo Señor dijo: no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando Israel vea a su Mesías, a Jesús, y diga: bendito el que viene en el nombre del Señor, ya llevarán un buen tiempo viviendo en la tierra de Israel. Y esa es la asombrosa y milagrosa realidad que está sucediendo desde hace tiempo, esa vuelta a su casa. Y ahora también está ocurriendo delante de nuestros propios ojos. Hermanos, hay judíos de más de 100 países que están ya establecidos en la tierra de Israel. No es que va a pasar, no es que no se sabe, no es que me han dicho, no, es que es una realidad. Esto es una realidad en el día de hoy. Estamos hablando en el mes de junio del 2020. Ahora, que no se quiera ver, que eso no se tenga en cuenta o un reconocimiento o no haya, pues eso es otra cosa. Os cuento que según los trabajos de investigación del que fuera presidente, hacía tiempo que él falleció, pero fue presidente del moderno Estado de Israel, Isaac Ben Zvi, los Olim, y estos son los judíos que hacen la aliyá, es decir, que vuelven a su tierra ya para vivir ahí, eso se les llama Olim, o personalmente Olé. Suena graciosa esa palabra, ¿verdad? Pero es el Olé, o los Olim, son los judíos que vuelven a su tierra, emigran a su tierra. Entonces, este señor, este dignatario que ya falleció, llama a los que proceden de fuera de Israel, a estos Olim, los diferencia de dos tribus diferentes, que son tribus generales. Les llama las tribus de Ismael y las tribus de Edom. Ahora, esta procedencia no tiene nada que ver con la genealogía o con que descienden de este pueblo, Ismael o de Edom. No, en absoluto. Nada que ver. Son nombres para distinguir y para ubicar o identificar a estos judíos que vienen de un conjunto determinado de naciones, esas diferentes comunidades judías. Así que tenemos podríamos decir, dos zonas o dos contextos geográficos y nacionales de los cuales proceden estas comunidades judías. Tribus que vienen de Ismael y las tribus que vienen de Edom. Las tribus que vienen de Ismael abarcan o serían comunidades que están establecidas dentro de lo que sería la cuenca mediterránea. Estamos hablando de la zona Grecia, Turquía, toda esa parte, ¿verdad? Todo el Líbano, toda esa parte. Pero incluye o incluiría dentro de esta procedencia, incluiría, por ejemplo, la zona de los Balcanes, el Cáucaso, el Medio Oriente, el norte de África, todas esas naciones que hay en todo ese lugar. Este señor Ben Zvi las ubica dentro de lo que sería la procedencia de Ismael, ¿vale? Por otro lado, tenemos a los que proceden de Edom. ¿Quiénes son los que proceden de Edom? Pues todos aquellos que Edom es el nombre que se le daba antiguamente a Roma. Entonces, todos los judíos que proceden de países que tienen un contexto cristiano, pues entonces se les llama procedentes de Edom o idumeos. Entonces, ahí, por supuesto, podemos
incluir a Europa, América, tanto del norte como del sur, Oceanía, lo que serían las Australia, esos lugares nada más, ¿sí? Entonces, bien claro, estas dos procedencias de Olim, los que vienen de las tribus de Ismael y los que proceden de las tribus de Edom. En cuanto a las tribus de Ismael, encontramos una cantidad de países, una cantidad de naciones que realmente nos dejan maravillados. Y no solamente de dónde proceden, sino el tiempo en el cual proceden, las circunstancias en las cuales salen de esos países y hacen la aliyá y van hacia la tierra de Israel, vuelven a su casa. Todo esto es significativo, todo esto es muy importante para que podamos ver lo milagroso, lo asombroso de la mano de Dios obrando dentro de todo este tiempo, ¿vale? Si no vemos eso, si no vemos lo milagroso, si no vemos lo extraordinario, lo sobrenatural, nos vamos a quedar cortos, no vamos a apreciar lo que realmente Dios está haciendo delante nuestro, o lo que ha ido haciendo desde hace ya un tiempo, porque eso lo vamos a estar viendo en esta charla, ¿sí? Así que, de las tribus de Ismael, vamos a ver primeramente pueblos que son, naciones que son vecinas de la tierra de Israel. Y en este caso, pues es fácil de ver el mapa. Tenemos a un Líbano, Siria, una Jordania, Egipto, Arabia. Todos esos son países que son vecinos, ¿sí? Son los del segundo tercera, los del segundo cuarta, los del segundo quinta. Es decir, vecinos del pueblo de Israel. Entonces, es importante que notemos cómo fue, en qué manera vinieron las comunidades judías de cada uno de estos países. Bueno, por siglos, las comunidades judías estuvieron ubicadas en cada una de estas regiones. Por generaciones estuvieron ahí viviendo, llevando su vida normal, dentro de sus conflictos propios normales, como comunidad ajena dentro de un contexto extraño o como extranjeros, pero viviendo por generaciones, no se movieron normalmente de ahí, después de que fueron esparcidos siglos atrás. Llegamos al tiempo en el que el Estado de Israel es fundado, el moderno Estado de Israel, el año 48, y desde el mismo momento, aunque ya del año anterior, en 1947, la resolución de las Naciones Unidas de la división de los dos pueblos, el pueblo árabe, el pueblo israelí, el 29 de noviembre del 47 y salió la famosa resolución. Entonces, de ahí ya prácticamente estas naciones estaban ya con una actitud muy violenta, ya estaban empezando a tratar mal a la comunidad judía de su propia tierra, estaban ya como preparándose, como en un hervidero, una situación muy tensa, como preparándose para confrontarse con el pueblo judío. Y así fue como ocurrió. En mayo del 1948, al año siguiente, se pusieron de acuerdo países vecinos de Israel y fueron contra Israel, atacaron, y fue la primera guerra llamada Guerra de la Independencia, y atacaron al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó con las comunidades judías que había en cada uno de estos países? Pues lo normal, lo que tenía que pasar. Ellos comenzaron a ser maltratados porque prácticamente estaban en un medio enemigo, en un campo enemigo. Ellos eran judíos y los países donde estaban en guerra contra Israel, de manera que estaban peligrando sus vidas ahí. La cuestión es que hubieron, por supuesto, ataques a la comunidad judía de esos países. Hubieron violaciones de las familias, hubieron muertes, destrozos, saqueo de sus bienes, tantas cosas, ¿verdad? Pero la guerra termina, no tardó mucho en terminar, y cuando termina quedaron los países atacantes, los que iniciaron la guerra, quedaron vencidos y quedaron de tal manera atónitos de lo que les había pasado que no prestaron mucha atención a las comunidades judías de su propio país. Entonces, los judíos que estaban ahí viviendo, por supuesto, temerosos de que
fueran contra ellos, y ya siendo conscientes de que había un Estado de Israel ya establecido ahí al alcance de la mano, pues lo que hicieron fue empezar a empacar sus cosas y emigrar e irse a vivir a la tierra de Israel. Después de generaciones y generaciones, judíos venidos del Líbano, de la Siria, de la Jordania, de Egipto, de Arabia, se fueron para la tierra de Israel. En estos momentos hay poquísimos judíos viviendo en esos países, poquísimos judíos, la mayoría se fueron para la tierra de sus antepasados, volvieron a su casa. Bueno, mis queridos hermanos, dejamos por aquí un poquito y continuamos en el siguiente audio.